La ciencia ficción lleva décadas imaginando futuros imposibles, tecnologías absurdas y realidades completamente fuera de control, pero algunas películas van mucho más lejos y terminan dejándote esa sensación de no saber exactamente qué acabas de ver. En este video vamos a repasar 10 películas de ciencia ficción con ideas tan extrañas, inteligentes y perturbadoras que literalmente te vuelan la cabeza. En el puesto número 10, una mujer empieza a quedarse atrás en una sociedad obsesionada con la juventud y la perfección hasta que recibe una propuesta tecnológica capaz de cambiar su vida por completo. Advantageous construye una distopía silenciosa donde el verdadero terror no viene de máquinas o guerras futuristas, sino de un sistema que lentamente empieza a borrar la identidad de las personas. Y cuanto más avanza la película, más incómodo se vuelve entender el precio real de seguir teniendo oportunidades. Todo se siente frío, contenido y extrañamente cercano a la realidad. La película apuesta más por la atmósfera y las ideas que por el espectáculo visual, creando una sensación constante de incomodidad. Jacqueline Kim sostiene gran parte del peso emocional con una interpretación muy vulnerable, y justamente por eso termina funcionando tan bien, porque parece menos ciencia ficción y más una versión extraña de algo que ya está empezando a pasar. En el puesto número 9, un padre y su hija viajan a un planeta tóxico en busca de recursos extremadamente valiosos, pero una misión aparentemente sencilla termina convirtiéndose en una lucha constante por sobrevivir. Prospect transforma una historia pequeña en una aventura espacial llena de tensión, desconfianza y paisajes que parecen sacados de un sueño extraño. Mientras los personajes avanzan por este mundo hostil, la película empieza a sentirse cada vez más sucia y peligrosa. Visualmente tiene una estética retrofuturista increíble, muy distinta a la ciencia ficción más limpia y espectacular de Hollywood. Todo parece usado, improvisado y real. Pedro Pascal aporta muchísimo carisma sin romper nunca el tono serio de la historia. Y justamente ahí está parte de su encanto, porque logra sentirse enorme incluso siendo una película muy pequeña. En el puesto número 8, una mujer despierta completamente sola dentro de una cápsula criogénica sin recordar quién es, cómo llegó ahí o por qué el oxígeno empieza a agotarse lentamente. Oxygen toma una premisa simple y la convierte en una experiencia cada vez más desesperante, donde cada intento por descubrir la verdad solo abre preguntas todavía más inquietantes. Mientras el tiempo empieza a acabarse, la película transforma ese espacio diminuto en algo mucho más claustrofóbico de lo que parece. Todo en la película se siente frío, silencioso y extremadamente tenso. La cámara casi nunca abandona la cápsula, pero aún así logra que la historia nunca pierda ritmo. Melanie Laurent sostiene prácticamente toda la película sola, haciendo que cada momento se sienta más vulnerable y agotador. Justamente por eso termina funcionando tan bien, porque convierte una historia minimalista en una experiencia que se siente enorme. En el puesto número 7, durante una noche tranquila en los años 50, una operadora telefónica y un joven locutor de radio empiezan a recibir una señal extraña que parece no pertenecer a este mundo. The Bust of Night construye lentamente un misterio lleno de voces, silencios y pequeñas pistas que convierten algo aparentemente simple en una experiencia hipnótica. Cuanto menos muestra la película, más consigue que la imaginación haga el resto. Es una película que depende muchísimo de la atmósfera y del diálogo, pero justamente ahí radica su fuerza. La dirección logra algo muy difícil, hacer que una conversación sobre una señal de radio se sienta aterradora. En
En el puesto número 6, un científico aislado en una instalación tecnológica trabaja obsesivamente en una inteligencia artificial capaz de devolverle algo que perdió hace mucho tiempo. Archive comienza como una historia clásica sobre robots y conciencia artificial, pero poco a poco empieza a revelar una carga emocional mucho más pesada de lo que aparenta. Mientras el protagonista intenta terminar su proyecto, la sensación de tristeza se vuelve cada vez más evidente. La película tiene una estética minimalista y elegante que recuerda mucho a la ciencia ficción más contemplativa. Theo James sostiene la historia desde un lugar muy contenido emocionalmente, haciendo que todo se sienta más humano. El impacto emocional termina llegando mucho más fuerte de lo esperado. En el puesto número 5, una asesina utiliza tecnología experimental para controlar cuerpos ajenos y ejecutar asesinatos desde dentro de otras personas. Possessor convierte esa idea en una experiencia cada vez más violenta, confusa y psicológicamente perturbadora, donde la identidad empieza a romperse poco a poco. Mientras más tiempo pasa dentro de otras mentes, más difícil se vuelve distinguir qué parte de ella sigue siendo real. Todo en la película se siente incómodo y agresivo, y la dirección de Brandon Cronenberg apuesta por imágenes muy tensas y una atmósfera enfermiza que no intenta ser fácil de ver. La protagonista sostiene toda la tensión emocional desde un lugar extremadamente frío. La historia termina dejando una sensación rarísima que cuesta sacarse de la cabeza. En el puesto número 4, una cena entre amigos empieza a volverse extraña cuando el paso de un cometa provoca fenómenos imposibles alrededor de la casa donde están reunidos. Coherence toma una situación completamente cotidiana y la transforma poco a poco en una pesadilla paranoica donde nadie parece entender qué está ocurriendo realmente. Mientras las reglas del mundo empiezan a romperse, la tensión entre los personajes explota constantemente. La película está hecha con un presupuesto muy pequeño, pero utiliza sus limitaciones de una forma muy brillante. Casi todo depende de conversaciones, miradas y pequeñas decisiones que cambian el rumbo de la historia. Justamente ahí está lo más impresionante, porque logra volarte la cabeza sin depender de grandes efectos especiales. En el puesto número 3, un agente temporal dedica su vida a perseguir a un criminal imposible de atrapar mientras viaja constantemente a través del tiempo para evitar atentados y tragedias. Predestination parece una historia clásica de viajes temporales al principio, pero poco a poco empieza a convertirse en algo muchísimo más extraño y retorcido. Cuanto más avanza la película, más difícil se vuelve anticipar hacia dónde realmente se dirige. Es una ciencia ficción construida alrededor de ideas y giros narrativos más que de acción. Ethan Hawke aporta mucha calma en una historia que constantemente está jugando con la percepción del espectador. Es una de esas películas que obligan a replantearse todo apenas llegan los créditos finales. En el puesto número 2, una nave que transporta miles de personas hacia Marte sufre un accidente que la desvía completamente de su ruta, dejando a todos flotando sin dirección en el espacio profundo. Aniara convierte esa premisa en una experiencia existencial cada vez más desesperanzadora, donde la idea de regresar a casa empieza a desaparecer lentamente. Mientras el tiempo avanza, la película muestra cómo las personas intentan aferrarse a cualquier cosa para no perder completamente la cordura. Todo se siente frío, vacío y emocionalmente agotador. La película evita el espectáculo típico de la ciencia ficción espacial y se enfoca más en el deterioro psicológico de las personas. Justamente por eso termina siendo mucho más perturbadora, porque el verdadero terror aquí es aceptar que tal vez ya no hay salida. En el puesto número 1, dos hermanos regresan a una comunidad aislada que abandonaron años atrás después de recibir un misterioso mensaje que parece venir del pasado.
The Endless comienza como una historia sobre cultos extraños y paranoia, pero poco a poco empieza a transformarse en algo muchísimo más difícil de explicar. Mientras los hermanos intentan entender qué ocurre realmente en ese lugar, la sensación de estar atrapados en algo imposible se vuelve cada vez más inquietante. La película mezcla ciencia ficción, terror y existencialismo de una manera muy poco común. Todo se siente pequeño y contenido, pero al mismo tiempo las ideas que plantea son enormes. Justamente ahí está lo mejor de la película, porque logra hacerte sentir que el universo entero funciona bajo reglas que nunca vamos a terminar de comprender.